Determine la fuerza en cada elemento de la armadura Howe para techo que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o compresión. A continuación vamos a realizar el análisis de esta estructura. Hay que determinar los ángulos, después proponer el sentido de las fuerzas externas, después determinar el valor de las fuerzas externas con el uso de las ecuaciones de equilibrio y por último determinaremos la fuerza y sentido para cada elemento. ¿Cómo hallé este ángulo que tenemos acá? Simplemente hice el ángulo de A es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es este que tenemos acá, sobre la hipotenusa, que es este que tenemos acá, el otro pie, es ese aquí y acá, que acá en la imagen lo podemos notar, y me da un ángulo de 36.87 grados. Aquí en este pequeño triángulo tenemos un ángulo de 90. La suma de esos dos ángulos que conocemos se los restamos a 180 y va a salir este 53.13 grados, que la suma de los tres van a dar 180. Analizando, es una armadura que tiene las mismas medidas en todos los triángulos de este lado y de este. Llegué a la conclusión de que los ángulos van a ser los mismos. ¿Por qué? Los mismos de este lado y de este lado, pero primero allá el del lado izquierdo. Agarrando este ángulo y este ángulo, el ángulo que faltaba aquí es el 73.74 grados, que es ángulo que faltaba para llegar a 180 grados, para completar este, que por aquí tenemos una superficie, lo podemos ver así con lógica, y me faltaba esto para llegar a 180. El 76.87 grados es el mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque este triángulo es como si lo estuviéramos viendo en espejo, es el mismo que tenemos acá, los ángulos van a ser los mismos. Acá este ángulo, ¿cómo salió este ángulo? Este ángulo, para llegar acá, le faltaban 53.13 grados para completar los 90 grados que deben haber aquí, y que de ahí salió este. Luego ¿cómo sale? Pues ya tenemos la sumatoria de fuerzas de 53.13 grados, más no es de fuerzas, de ángulos de 53.13 grados, más el 73.74, esa sumatoria le va a faltar algo para llegar a 180, que es este valor, porque aquí tenemos otro triángulo y tiene que ser 180. Por lo tanto, los ángulos de este lado derecho van a ser los mismos, porque tenemos una armadura simétrica, las mismas medidas, mismas fuerzas, pero en este caso, como son las mismas medidas, ya sabemos que van a ser ángulos iguales, porque simplemente este triángulo del lado izquierdo que se forma, le doy como una especie de espejo y va a estar del otro lado con los mismos ángulos. Con simple lógica salieron los ángulos sin hacer tanto procedimiento. Partimos de esto nada más y de esta sumatoria. Vamos a analizar las fuerzas. Yo propuse externas. Yo propuse a AY hacia arriba, positivo, y a HY igual positivo, y a HX hacia la derecha igual positivo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos apoyo simple, que tenemos dos reacciones, que son estas que tenemos acá, y en el apoyo articulado en el nodo A tenemos a estas. Así les propuse de esta forma. En la sumatoria de fuerzas en X, para hallar el valor de estas fuerzas, propuse acá que más va a ser positivo, y la flecha significa que las que van a la derecha son positivas, y en toda la armadura solamente tenemos una fuerza en X, que es HX. En cambio, en la sumatoria de fuerzas Y que van arriba son positivas, ya hay muchas. 300, 600, 600, 600 y 300. HY y AY. Todos esos se van sumando. Sumé todo y al final los datos numéricos los convertí a 1 haciendo su sumatoria de ellos, y me queda AY menos todo esto. Esto lo pasé positivo y me queda de esta forma esta ecuación. Esa ecuación la dejo pendiente porque con la sumatoria de momentos voy a hallar el valor de HY. Sumatoria de momentos con respecto a A. O sea, que los momentos van a ser positivos si hacen ese sentido en las manecillas de reloj. Aquí 300 libras y AY quedan totalmente cancelados al haber distancia 0, ya que es el apoyo, están en el apoyo que escogimos para el momento. 600 libras hace este movimiento, por lo tanto va a ser positivo por la distancia, que es 8 pies. Igual lo mismo con 600, que ya son 16 pies. Igual lo mismo con 600, que ya son 24. Y lo mismo para 300 libras, que ya son 32. En cambio, para H, que va hacia arriba, va a ser este movimiento en contra, por eso es negativo. Y todo esto igual a 0. Aquí simplemente despejé, se sumaron todo esto y me da 38.400 libras por pies, igual a HY por 32, que lo pasé
al otro lado a sumar. Y me queda esto, finalmente ese 32 lo paso, como está multiplicando, lo paso dividiendo y se cancela pie con pie y me queda esto. Y de ahí sale HY igual a 1200 libras. Ya tenemos a HY, entonces acá retomamos la ecuación que nos quedó pendiente. Y ya el valor de HY se involucra ahí y me da este resultado de HY. Nos vamos con el primer nodo, nodo A. Estas son unas fuerzas que hay en ese nodo. Esta y la de AC que la propongo a tensión y la de AB que la propongo a compresión, que está llegando aquí. Simplemente que aquí se alarga el vector. Ese ángulo de 36.87 grados es el mismo que vamos a tener aquí. ¿Por qué hay ese ángulo? Porque lo tenemos aquí. Es como si lo tuviéramos acá donde se lo estoy mostrando, y va a ser igual este ángulo. Es el mismo que está aquí, el mismo que está acá. Por eso lo puse de esa manera. Entonces continuamos. En sumatoria de fuerzas en X va a estar AC por el coseno de 0 menos AB por el coseno de 36.87 grados. El signo negativo porque está en un cuadrante donde las X son negativas. Pongo AC, despejo y me queda AB por coseno de 36.87 grados, porque este negativo lo pasé sumando acá. Voy a dejar pendiente esta ecuación. Ahora me voy con las sumatorias de fuerzas en Y. El 1200 que es positivo porque va hacia arriba, menos el 300 libras que va hacia abajo, menos el AB por el seno de 36.87 grados. Estamos en un cuadrante donde las Y también son negativas. Entonces tenemos el 900 libras que sale de aquí, el AB que lo pasé sumando al otro lado y su seno que está multiplicando pasó a dividir el 900 y finalmente llego a este resultado. Y como me da positivo, si era compresión, entonces la pongo a compresión, acá ya está anotada. Entonces acá retomo a AB, le pongo que es el 1500 porque es su valor y ya simplemente hallo AC y que me da positivo y está correcto el sentido que escogí, que es tensión. Entonces aquí lo ponemos a tensión. Ahora nos vamos con el nodo C. Tenemos esta fuerza que está a tensión, entonces va hacia la izquierda de 1200 libras y que va a ser igualmente negativa. No la fuerza, sino el sentido, simplemente se expresa. Sea él lo puse a tensión igual, lo propuse a tensión igual, es ese que va a ir acá. ¿Por qué? Porque busco el equilibrio en este nodo. En la sumatoria de fuerzas allí solo hay de CAB, que es este de acá, y me da 0. Entonces aquí en la armadura ya le pongo que es un 0. Entonces sumatoria de fuerzas en X va a ser el CE menos el 1200 libras que tenemos acá y la paso al otro lado a sumar y me da 1200 libras positivas. Entonces CAE igual a EAC va a ser igual a tensión porque su valor me dio positivo. Y ya los tenemos acá anotados de antemano. Nos vamos con el nodo B, que es un poco más complicado. Usando las fuerzas en Y vamos a tener todo esto, porque aquí ya tenemos más fuerzas involucradas. Tenemos la fuerza de BAE, que está a compresión, que la propusimos a compresión en este caso, y este ángulo sale porque aquí me imagino yo que aquí hay un ángulo, un plano cartesiano, este ángulo y este ángulo. Este ángulo de 36.87 grados es el mismo que se va a alargar hacia acá, que es este que sale acá. Entonces el de BAD, ¿cómo sale? Es el que me falta de aquí. Aquí hay 90 grados. Entonces este 53.13 grados le faltan 36.87 grados para llegar a los 90, que es exactamente con la intersección de esta fuerza que está justo aquí. Lo mismo sucede con el nodo de acá. El 36.87 grados tenemos de este lado. Igual nos va a hacer es este que tenemos aquí, que como lo tenemos desde acá, igual se alarga y al encontrarse con un plano horizontal como está acá, su ángulo va a ser el mismo. Entonces ya tenemos los ángulos, entonces vamos a emplear las operaciones. Va a ser en sumatoria de fuerzas Y, vamos a tener a 1500 por el seno de su ángulo, BAE por el seno de su ángulo y menos BD por el seno de su ángulo, menos las 600 libras que tenemos acá, igual a 0. Tenemos BAE igual a seno de 36.87 grados, lo pasé al otro lado, positivo, es esto, simplemente que lo estoy leyendo ahora de izquierda a derecha, lo tenemos aquí. Y todas estas que tenemos acá, aquí las conservo porque aún voy a hacer sus operaciones. El 600 libras y esto me da un resultado de menos 300 libras. Este queda igual.
como este estaba multiplicando, pasé a dividir a todo esto, y va a dividir a cada uno de sus términos. Aquí se va el seno, y el 300 libras se divide entre este seno, y me queda BAD menos 1000 menos 500 libras. Entonces esta ecuación la voy a dejar pendiente. Ahora en la sumatoria de fuerzas en Y voy a hacer algo similar. Lo mismo, el 1500 por el coseno de su ángulo, acá lo tenemos, el menos B porque estamos en cuadrante de X negativas por su ángulo, igualmente, igual lo mismo para BD, por el coseno de su ángulo. Entonces tenemos igual a 0. Entonces acá voy a despejar a BD. A BD lo pasé positivo, que ya lo tenemos acá, y tenemos todo esto. Ahora lo leo de izquierda a derecha. El BD tenía un coseno de 36.87 grados multiplicándolo. Entonces va a pasar a dividir. Va a dividir a cada uno de sus términos. Va a dividir al 1200 que tenemos acá abajo, y al menos B de coseno de 36.87 grados también lo va a dividir. Entonces estos cosenos se van, y el 1200 libras entre el coseno de 36.87 grados me da igual a 1500 libras. Yo estoy considerando a 2 dígitos en la calculadora para que me dé un resultado que como lo manejan en el formulario del libro. O sea, en la respuesta del libro lo manejan así nada más. Por eso, para que me dé exactamente igual, lo hago de esa manera. Entonces BD, esta ecuación se va a conjugar con esta. Bueno, no es conjugar, sino se va a combinar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un valor de BD. BD vale a todo esto. Entonces, en esta ecuación que dejé pendiente acá, voy a sustituir el valor de BD que conseguí acá. Entonces, BD es igual a 1500 libras menos BE. Entonces la sustituyo acá, que es BD, que es todo esto, menos las 500 libras que ya tenía aquí. Menos BE lo pasé al otro lado a sumar al BE que ya tenía acá. Y de acá me queda 1500 libras menos 500 libras. Esta sumatoria, esta suma de BE más BE es igual a 2BE. Y del otro lado me quedó 1000 libras, como tenemos acá. Entonces 2 pasó a dividir a todo eso, y me queda que BE es igual a 500 libras. Entonces de BE es igual a EAB es igual a compresión, porque nos dio positivo. Entonces es correcto el sentido que le habíamos dado acá, que es compresión. Entonces, como ya tenemos BD, podemos sustituir ese resultado en esta fórmula y ya nos va a dar el resultado. Entonces, BAD es igual a 1500 libras menos 500 libras, que nos dio el resultado de BAE. Y ya conseguimos ABD, que nos da 1000 libras. Y como nos dio positivo, es correcto el sentido que escogimos. BAD igual a DAB es igual a compresión. Entonces, aquí está. Entonces allá en armadura ya lo coloqué. Ahora nos vamos al siguiente nodo, al nodo D, que aquí vamos a analizar. Tenemos una fuerza que está llegando a comprimir, que es esta de 1000 libras, la de DAB. Pero aquí la alargué de este ángulo, la alargué de esta manera, y conserva el mismo ángulo que tiene desde acá. En el caso de DAF la propuse a compresión igual, y va a conservar el mismo ángulo que tiene desde acá, que es y las 600 libras que nos están llegando de este lado, que son estas. Y para tratar de buscar el equilibrio, yo propongo la fuerza de DAE, que es esta que está acá, la voy a proponer a tensión, porque tenemos 2 hacia abajo y 2 estirando hacia arriba, acá en este nodo. Entonces, empleando la sumatoria de fuerzas en X, me va a dar que 1000 libras, que tenemos acá, por el coseno de su ángulo, y el DF igual por el coseno de su ángulo, negativo, porque está en cuadrante donde las X son negativas, y de ahí partimos 1000 libras por el coseno de su ángulo igual a DF por el coseno de su ángulo, que lo pasé al otro lado sumando. Entonces este coseno de 36.87 grados va a pasar a dividir esto, se cancela y me queda que DF es igual a 1000 libras. Por lo tanto, DAF es igual a la fuerza de FAD, que es la misma, que están a compresión. Significa que aquí están comprimiendo y aquí está comprimiendo. Es la misma fuerza, eso ya lo sabemos. Entonces solo me falta hallar la de DAE, que es con la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos el 1000 libras por el seno de su ángulo, igual lo mismo a DF por el seno de su ángulo, pero a DF ya lo tenemos que es 1000 libras. Entonces va a ser por el seno de 36.87 grados.
positivo porque está en un cuadrante donde las Y son positivas, menos el 600 libras que tenemos acá, que va hacia abajo, menos el DE que lo propusimos a tensión y que va hacia abajo. Paso el DE al otro lado sumando y me queda de esta manera, DE. Entonces hago todas estas operaciones, 1000 libras por el seno de 36.87 grados me da 600 libras, y 1000 y por el seno de 36.87 grados que lo tenemos igual acá, me da igual 600 libras, menos las 600 libras que ya tenemos allá, va a dar un resultado de 600 libras. O sea, esto es tensión porque me dio positivo. De D a E igual a E a D es igual a tensión. Ahora aquí vamos a ver por qué nos quedó de esta manera, porque ya no hice la segunda parte de esta armadura, porque es simétrica, tenemos las mismas fuerzas en los extremos, en medio tenemos una de 600 y aquí en B y en F van a ser iguales las fuerzas que estamos aplicando. Pero te preguntarás, pero acá tenemos una de más, HX, pero acá tenemos que HX es igual a 0, entonces es como si no existiera. Entonces aquí es el resultado de todas las fuerzas que van a ser iguales. De este lado izquierdo encontramos todas las fuerzas de todos los elementos, pero los que están del lado derecho van a ser exactamente igual. Tenemos mismos ángulos, mismas fuerzas, van a ser los mismos elementos, van a estar en el mismo sentido y su mismo valor. ¿Por qué? Porque este triángulo que tenemos del lado izquierdo es como si le diéramos un espejo, así como si se volteara en modo espejo, y es esto que queda del lado derecho. Va a quedar exactamente igual. Voy a empezar a explicar. La fuerza de AB es igual a la fuerza de BA, y que es igual la fuerza de HAF y la fuerza de FH, que es igual a 1500 y es igual a compresión. Van a ser la misma. O sea, esto de aquí y esto de aquí. Ahora la de BAD va a ser igual a la fuerza de DAB, igual a la fuerza de FAD, igual a la fuerza de DAF. O sea, esto va a ser lo mismo, va a estar del otro lado de la armadura y va a ser el mismo sentido, que son y fuerza, que son 1000 libras y que está con presión, igual está comprimiendo aquí y aquí. Por eso ya anoté estas flechas hacia acá. De DAE igual de EAD, que es de 600, que está tensión, que es esta sola, que es la del medio. En cambio de EAB, que tenemos de aquí, y de BAE es igual a de la fuerza de EAF y de FAE, que son igual a 500 libras y que igualmente esa compresión está comprimiendo aquí, aquí, aquí y aquí, por la simetría que tiene esta armadura. Vaya, la fuerza de CAB y la fuerza de BAC es igual a 0, que es igual a la fuerza de GAF y de FAG es igual a 0. Por sentido o uso de la lógica se puede ver que la armadura es simétrica. Después tenemos de A a C, que tenemos de acá, y de C a A, que es la misma, que es igual a 1200 de tensión, y que va a ser la misma que tenemos de H a G y de G a H, que es igual a 1200 libras y que está tensionando acá y está tensionando acá igualmente. Va a ser lo mismo. Entonces nos queda nada más de CAE y de EAC, que es la misma, y de GAE y de EAG, que es igual a 1200 libras, que es igual a tensión aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces es la simetría que tiene esta armadura. No hubo necesidad de hacer todos los cálculos de todos los nodos, simplemente hicimos los nodos de este lado izquierdo y concluimos que van a ser los mismos que los nodos del lado derecho.